Bienvenidos a la serie Conociendo los Misterios de Dios, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema, el propósito de la crisis. Abre la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 5. Entonces Job respondió al Señor: reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Tú preguntaste: ¿quién es ese que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú dijiste: yo te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. En esta vida nos enfrentamos siempre a crisis. Nadie está exento de crisis. Llegan crisis de diferentes formas a nuestra vida. Crisis económica, crisis de salud, crisis de paz, crisis de tranquilidad, crisis de unidad, crisis de falta de amor. Infinidad de crisis nos llegan, pero nadie se escapa de las crisis. Ahora, estas crisis llegan por dos vías a tu vida. Una, por desobediencia, por toma de malas decisiones, por caminos opuestos que te decían no andes por ello, pero tú te fuiste. Esta es la primera vía. A lo mejor le estoy hablando a alguien que hoy está sufriendo las consecuencias de malas decisiones y hoy tienes una gran crisis porque un día te dijeron no compres ese carro, no compres esa casa, ya evaluaste si la puedes pagar. Tú dijiste que sí la podías pagar, te hiciste planes, pero no tenías para pagarla realmente y hoy estás sufriendo las consecuencias porque no tienes para pagarla y estás a punto de que te embarguen. A lo mejor a ti te decían, no te cases con esa persona, te va a ir mal. Tú confiaste que así te iba a ir bien, te habló bonito. Todo era un hermoso sueño. Ahora que estás casado o casada te das cuenta que no era así. Estás pagando las consecuencias. Nuestras malas decisiones nos meten en crisis. Nuestros malos desvíos y caminos desviados nos meten en crisis. Ahora, hay otra vía por la cual tú puedes pasar una crisis o puedes estar pasando una crisis. Y esto es cuando Dios permite que a tu vida lleguen situaciones adversas que complican tu vida. Puede ser que tú en estos momentos estás pasando por una situación muy difícil y no comprendes por qué. Porque has hecho todo bien, pero de pronto todo está saliendo mal. Y tú te preguntas, bueno, Dios, ¿qué está pasando? Porque yo todo lo que tú me dijiste lo estoy haciendo bien, soy fiel a ti. Pero a pesar de eso me está pasando todo esto. ¿Sabes que esta es la parte más difícil que las personas no entendemos? ¿Cómo es que haciendo la voluntad de Dios, lo que Él nos dice, podemos entrar también en crisis o podemos también tener crisis? Ahora, si tú estás haciendo las cosas que Dios te dijo, eres fiel, es porque seguramente las crisis tienen un propósito. Te darás cuenta que el cristiano no está ajeno de la crisis. Jesús en alguna ocasión le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. También les dijo que por causa de él iban a ser perseguidos, encarcelados, rechazados. El cristiano tiene crisis, el cristiano es rechazado. Puede ser que tú un día intentaste hacer la voluntad de Dios
y te empezó a ir mal, obstáculos. ¿No te das cuenta por qué tú, siendo fiel a Dios, siempre trabas y trabas y trabas en todo? ¿Quieres hacer algo bueno? Todo se traba. Ahora, empieza a hacer algo malo y todo se te facilita. Es más fácil que tú vayas al mundo y triunfes sacando una canción mundana, que si tú te pones a predicar o sacas un disco que alabe a Dios, que hable de Dios, eso no triunfa. ¿No te sientes como que a veces tu vida tiene muchos obstáculos por ser fiel a Dios? Jesús habló claramente. Jesús le dijo a sus discípulos que por él iban a pasar persecución, que las cosas no serían fáciles. Porque muchas veces tergiversan en el evangelio. Se le presenta a la persona un panorama totalmente distinto al evangelio, y cuando la persona entra y acepta a Cristo, ve otra realidad. Cristo no engañó a nadie. Y si tú estás pasando en estos momentos por una situación difícil, no comprendes, eres una buena persona, seguramente es porque hay un propósito que Cristo quiere en ti, solo que tú no lo entiendes. Esto no lo entiende el ser humano. ¿Qué es lo que estás pasando en estos momentos? ¿Qué clase de crisis tienes en tu vida? ¿Estás enojado con Dios? ¿Esto no lo esperabas? ¿Pensabas que el cristianismo solamente era todo color de rosa, color de rosa? Ahora te estás dando cuenta que no era así. Ahora te estás dando cuenta que era totalmente diferente. Porque en el cristianismo también se sufre, y se sufre por Cristo, solo que hay una ventaja. Cuando hay una crisis en el cristianismo, y cuando tú fuiste fiel a tu Dios y a pesar de eso hay una crisis, estás pasando una situación adversa, ten la seguridad que es porque hay un propósito detrás de todo esto. Y ten la seguridad de que no tardará mucho y Dios te lo revelará. Y ten la seguridad que después de eso, si eres fiel a Dios en medio de esa crisis, Él te va a devolver más de lo que tú tenías antes de esa crisis. Porque así es tu Dios, nos prepara. Y esto tú lo tienes que entender. Desde que tú entregas tu vida a Cristo, empieza una preparación. ¿Hacia dónde? Hacia el fin de estos siglos, hacia el fin del mundo, hacia lo que viene. Muchas veces al ser humano y al cristiano se le olvida lo que viene. ¿Qué viene? Yo te lo tengo que decir. A lo mejor nunca te lo dijeron, no lo sabías, pero viene Cristo por segunda vez. Pero antes que venga Cristo por segunda vez, viene un gran conflicto. Y Cristo está preparando a su iglesia, a todos sus seguidores. Los prepara como soldados. Y una de las formas para prepararte es por medio de la crisis. Porque muchas veces cuando todo te va bien, cuando todo está normal en tu vida, no hay necesidad de orar. No hay necesidad de ir a Cristo. No hay necesidad de estudiar la Biblia. Es interesante que cuando más oramos, más estudiamos la Biblia, es cuando estamos en problemas. Yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué no cuando todo está bien, cuando no tenemos crisis, cuando todo es bonanza? ¿Por qué no tener una consagración? ¿Por qué en ese momento no estar conectados con Dios para seguir acrecentándonos más y más? No, Dios muchas veces tiene que mandar una crisis para que despertemos y podamos conectarnos con Él. Quiero contarte la historia de Job. El versículo que acabamos de leer es el desenlace final de una historia muy interesante que revela el propósito de las crisis en el cristiano, que revela lo que Dios hace contigo cuando tú le eres fiel. Y el libro de Job es un libro o la historia de Job es una historia muy interesante, porque
Muchas veces en medio de esa crisis que estás pasando, no entendemos, no comprendemos. Y tú vas a ver que Job tampoco entendía ni comprendía nada. Y lo entendió hasta el final. Job era un hombre muy rico. Muy rico. Tenía de todo. Ranchos, animales, de todo. Era un hombre rico. Pero aparte que era rico, era bueno. La palabra de Dios dice que era bondadoso, bueno. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta de esto? Hombre rico y bueno. Era un buen ciudadano. Pagaba sus impuestos. No se metía con nadie. Ayudaba a todo mundo. Era un hombre ejemplar. Y también era cristiano. Era adorador de Dios, porque la Biblia dice que él se levantaba y lo primero que hacía era pedir por él y por los pecados de sus hijos. Tenía una relación con Dios. Y anota esto porque al final de esta historia vamos a analizar esta parte, que él era adorador de Dios, tenía una relación con Dios. No era solamente una relación de llegar cada cuanto a la iglesia, cada vez que se acordaba, no. Él tenía permanentemente una relación con su Dios. Ahora, en una ocasión, la historia dice que él se levantó, como todos los días, a adorar a su Dios, a ofrecerle sacrificios, a ofrecerle ofrendas. Solo que como muchos nos levantamos y no sabemos lo que va a acontecer ese día, porque tú te levantas, pero no sabes qué va a acontecer en ese día. Me acuerdo de las personas que se levantaron aquella mañana del 11 de septiembre del 2001 y fueron a sus trabajos. Todo normal. Y no contemplaban que muchos ya no regresarían a casa por las tragedias que marcó a Nueva York con la caída de esas dos torres. Porque un día tú te levantas y no sabes qué te espera ese día. Yo siempre he dicho que las crisis son como el fantasma. De pronto todo va bien. Y salen. De pronto estás bien. Y te despiden del trabajo. Ya se cambió todo. De pronto está bien, se accidenta alguien. Gravedad. Tienes que ir al hospital. Las crisis que vienen a tu vida son como el fantasma, no sabes ni a qué hora ni en qué momento. Y tú te levantas ese día. Job se levantó ese día. Parecía un día normal. Solo que ese día no iba a ser normal para Job. Satanás había pedido la autoridad o la autorización para zarandear a Job. Qué interesante. Nosotros aquí y una batalla cósmica librándose allá arriba. Cosas que nosotros no vemos, pero somos los participantes. Satanás le había dicho a Dios: Job te alaba, Job te adora, porque tiene de todo, lo ha cercado de bienestar. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Satanás? Job te adora por interés. Y el día que le quites todo, vas a ver cómo te va a maldecir. Y Dios permitió que Satanás zarandeara a Job, porque había un propósito también. Con esto, Dios iba a fortalecer más a Job. Y la historia dice que Job se levanta y todo iba bien.
hasta que uno de sus criados llegó corriendo espantado a contarle que unos malhechores, unos rateros, habían matado a todos sus capataces y se habían llevado todo el ganado. Solamente había escapado él para contarle. No se había ido ese capataz cuando otro corriendo, diciéndole que había descendido fuego del cielo y había consumido todos los camellos y lo que quedaba. Job empezó a ver su tragedia. No se acababa de ir él y otro entró. Y aquí viene lo más trágico. A ti te pueden tocar todo lo material, pero que te toquen uno de tus hijos, eso sí es imperdonable, no es aguantable. Y el tercero que entró fue para decirle que sus hijos estaban comiendo en la casa de su hermano y de pronto vino un viento fuerte y tumbó la casa, matando así a toda su familia. Qué triste cuadro para Job, para un ser humano. ¿Sabes qué? Yo le he dado vueltas a esta historia y he tratado de compararla. ¿Quién ha sufrido más que este hombre? Ningún ser humano creo que ha sufrido más que este hombre. De pronto parecía que todo estaba terminado hasta allí. Parecía que ya hasta ahí era lo máximo de calamidad que le había pasado o que le iba a pasar al pobre Job. Solo, ahora sin ganado, sin materiales, sin nada. Vino su esposa. Y tú por lo menos en un momento de situaciones que lo que más quieres es que tu pareja esté contigo. Pero la esposa le dijo, ¿sabes qué, Job? No tienes nada. Tu Dios te ha dejado. Así que muere y maldice a tu Dios. Luego sus amigos vinieron. Y te voy a decir una cosa. Si tú un día quieres ayudar a alguien que está pasando por una crisis, no hagas lo que hicieron los amigos de Job. En lugar de ayudarlo, de apoyarlo, más lo hundieron. ¿Sabes qué? En medio de una crisis, de una situación, es mejor estar callado y abrazar a la persona que estarle dando de ánimos, porque en el momento que tú le das ánimos, dices palabras, palabras y palabras, y no hay palabras que consuelen. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes el dolor tan grande que está pasando a la otra persona. Tú no lo sabes, tú no estás en sus zapatos realmente. Y los amigos de Job le decían que el problema era porque él tenía pecados ocultos. ¿Y sabes qué? Job se estaba volviendo loco. Porque Job estaba viendo todo el panorama. Estaba sacando conclusiones. ¿Qué fue lo que hice? Señor, ¿qué fue lo que pasó? Mira, te he sido fiel, siempre me levanto, soy un hombre bueno. Escucha esto, es un hombre bueno. Job era un hombre bueno, cristiano bueno, adorador de Dios bien. Y él se preguntaba, Señor, ¿qué está pasando? Solo que como Job, muchas veces nosotros no vemos el conflicto que se está llevando allá arriba. Él no lo entendía ni lo veía. Por eso calma, mi hermano, si estás pasando una situación, porque tú no sabes el conflicto que se está pasando, que se está viviendo. Está siendo probado. Y Job estaba siendo probado. No bastó solo eso. Y le empezó a salir una sarna. La historia dice que hasta sus amigos, esos que más lo enterraban con
con esas palabras. Lloraban y se daban cuenta de la condición que estaba el pobre Job, ya con una sarna, sin nada, literalmente, porque hijos, ni casa, ni nada tenía ya. ¿Tú podrías soportar eso? Sin casa, sin familia, sin nada. Y todavía desnudo y con sarna. ¡Qué historia! Pero qué historia tan más cruel. Y a veces te quejas de tan poco. Ya a veces nos quejamos de tan poco que nos pasa. Ay, Señor, eres malo, eres malo. Este hombre perdió todo literalmente. Pero la palabra de Dios dice que aunque estaba desesperado, porque estaba desesperado, era ser humano. Aunque estaba confundido, porque, te vuelvo a repetir, Job era ser humano, como tú y como yo, de carne y hueso. Estaba confundido, desesperado, tembloroso, dudoso, con miedo, extrañado de todo lo que un ser humano puede estar pasando en medio de una situación. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios dice que Job no pecó porque no blasfemó contra su Dios. Qué interesante. A pesar de eso, Job se mantuvo. Y llegó a decir las palabras: Dios me dio, pero también Dios me quitó. Sea alabado el nombre de Dios. Tú podías decir eso en medio de una crisis. Este hombre la dijo. Y aunque se llegó a desesperar, porque en un momento entró con diálogo con Dios. Y Dios un día le dijo, cuando estaba a punto de terminar su sequía, cuando estaba Job, todos los días oraba y le preguntaba por qué. A lo mejor tú tienes un grande problema en tu vida y todos los días te levantas y le dices, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y un día Dios le respondió y le dijo, tú estabas cuando yo formé esta tierra. ¿Sabes lo que significaba eso? Estaba diciendo, tú que puedes saber lo que yo estoy haciendo con tu vida. Si yo hice todo eso, debes de confiar en mí. Porque si yo permití que pasara, eso es por un propósito. Y si vives, es porque hay algo que yo te voy a enseñar. Porque si no, ya estuvieras muerto. Porque Dios le dijo a Satanás que tocara todo de Job, pero que no tocara su vida. Satanás respeta y no tocó la vida de Job. Y Dios le estaba diciendo, yo controlo tu vida y tú tienes que depender de mí. Porque lo que Dios quería era que Job dependiera de él. ¿Cuándo? En las buenas y en las malas. Porque cuando Dios viene a tu vida y permite que pases dificultades, que pases crisis, lo que Dios quiere es que aprendas a depender de Él. ¿Sabes por qué? Porque viene un acontecimiento grande que solamente tu fe te va a salvar. La fe que tú tengas en Dios. ¿Sabes por qué también? Porque el ser humano, para que se sienta bien, para que esté bien, las cosas de fuera tienen que estar bien. El ser humano está bien si hay empleo, si no hay criminalidad, si todo le hablan bonito. Ahora, tú no puedes depender de eso. Te voy a decir por qué. Porque desempleo, crisis afuera, siempre va a haber. Criminalidad afuera, siempre va a haber. O sea, nada va a estar bien afuera. Y si tú dependes tu ánimo, tu fe de lo que esté afuera, estás perdido. Porque nunca vas a ser feliz. Ahora, Dios te está enseñando, Dios le estaba enseñando a Job, aunque todo esté afuera, tú siempre confía en mí. Dios te prepara. Cuando llegan las crisis, Dios te está preparando para que seas un hombre fuerte, firme. En una ocasión, una vecina murió porque su casa estaba hipotecada. Y
ella fue al teléfono y le habían dicho que tenían que desalojar porque el banco y la policía estaría, en cuántos minutos estaría ya ahí en su domicilio. La vecina no aguantó el choque de esta noticia, se puso a pensar muchas cosas. Ahí mismo le dio un infarto y del infarto sus dientes chocaron con su lengua hasta trozarla totalmente. Dios te prepara para lo duro, te hace un guerrero, porque lo que viene, mi hermano, no estará fácil. Y Él no te está engañando. Yo siempre le he dicho, y se lo dije una vez a un amigo, que él me decía que tenía miedo porque él vive bien y él vive acomodadamente y él tiene miedo a que un día todo eso desaparezca y tenga que pasar carencias. Y yo le dije, mira, el hombre preparado no es el que tiene títulos, no es el que tiene maestrías, doctorados. El hombre preparado para la vida es aquel que se puede enfrentar, que se puede adaptar a una vida de abundancia o una vida de pobreza. Cuando tú estás preparado para enfrentar abundancia y pobreza, ni mucho ni poco, tú eres un hombre preparado. Estás adaptado, capacitado. Y sabes, tu Dios quiere eso. Muchos van a sufrir porque están acostumbrados a lo bueno. Y cuando vengan las crisis, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque vienen crisis terribles, severas. Te voy a decir una cosa. Si Dios hoy te está probando, debes darle gracias a Dios. Aunque me digas que estoy loco, ¿cómo vas a darle gracias a Dios en una crisis? Dale gracias a Dios, porque te está probando, te está puliendo. Mira, después de una crisis, tú te ves 10 veces mejor. Job expresa en el último versículo que él no entendía cosas maravillosas, que antes no conocía a Dios, pero que ahora sí lo conocía. ¿Cuándo? ¿Cómo lo conoció? A través de la crisis. ¿Sabes tú que a través de las crisis conocemos a Dios? Antes te había oído, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Muchas veces escuchamos que nos hablan de Dios, nos cuentan de Dios, escuchamos predicaciones, experiencias de otros, pero tú no la vives. Ahora Dios permite la crisis y en la crisis Dios se revela a ti. Aprendes a vivir con Él, aprendes a sorteártela con Él. Y esa es la experiencia que Dios quiere, porque es la experiencia que va a cambiar tu vida, que te va a hacer fuerte, que te va a permitir estar firme en los momentos más difíciles, porque esa es la capacidad del hombre preparado. El que está firme a pesar de que le vaya mal, el que está firme y a pesar de que no estén saliendo las cosas como él esperaba. Aunque todo esté perdido, él sigue firme. Y Dios quiere fortalecerte y que tú seas firme, porque lo que viene, no cualquiera lo va a pasar. ¿Cuál es tu crisis, mi hermano? ¿Cuál es tu situación? Dios hoy te está preparando para algo mejor. La historia dice y termina que Job recibió 10 veces más de lo que tenía, más rico, más familia, de todo, porque Job había pasado la prueba. Puede que tú estés en este momento en la gran prueba de tu vida, no lo entiendes ni lo comprendes. Yo solamente tengo un consejo: séle fiel a Dios, porque Él te va a devolver 10 veces más. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo. Que el Señor te bendiga.